Fórmula Inesalud. Aprende y mejora tu bienestar. Suelo pélvico, músculos tan desconocidos como importantes. Importancia que se intensifica cuando se comienzan a sentir síntomas como la incontinencia urinaria, dolor en las relaciones sexuales o sequedad vaginal. Al igual que entrenamos otros músculos del cuerpo, el suelo pélvico se puede y debe entrenar. Los músculos de los que vamos a hablar hoy se incluyen en el sistema conocido como core, donde tenemos el abdomen, el diafragma, los oblicuos, la musculatura lumbar y nuestro protagonista de hoy. Os damos la bienvenida a Fórmula Inesalud. Hoy hablaremos del suelo pélvico y cómo tonificarlo para lograr un equilibrio interno y una vida saludable. Si quieres saber qué es, cómo funciona, cómo se debilita, cómo se fortalece, cuáles son las principales afecciones que se pueden sufrir a lo largo de la vida, este seminario es el que estabas buscando. Y para descubrir este mundo tan poco conocido, pero que está cogiendo gran popularidad en los últimos tiempos, lo vamos a hacer de la mano de María Moya, fisioterapeuta experta en suelo pélvico, que además también es experta en diagnóstico y abordaje del dolor musculoesquelético. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, pues muy contenta de estar hoy con vosotros. Pues nosotros más contentos todavía de que estés en Inesalud para contarnos un montón de cosas. Antes de empezar me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, porque también sé que te has formado en pilates y en ejercicios terapéuticos. Me gustaría saber de dónde te viene a ti esa vocación, por qué decidiste dedicarte casi exclusivamente a la fisioterapia del suelo pélvico. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta desde hace 5 años y aproximadamente hace unos 2 años decidí especializarme en la salud de la mujer, en el campo de la uroginecología, la fisiosexología y la obstetricia. Y en mi opinión, al igual que la fisioterapia como otras carreras sanitarias son totalmente vocacionales, me parece que la fisioterapia del suelo pélvico lo es aún más. Porque los fisios de suelo pélvico no solamente ya tratamos un tema delicado, una parte muy íntima de la persona en consulta, sino que tenemos como ese deber de concienciar a la población sobre la importancia que tienen los problemas del suelo pélvico y lo que puede generar un gran impacto en su calidad de vida, sino que también tenemos que dar a conocer qué hacemos los fisios y cómo puede ayudar ese tratamiento a los diferentes síntomas que pueden sentir las personas. Me has comentado, o sea, has dicho que te has especializado querías decir como en la mujer un poco, pero el suelo pélvico también lo sufren los hombres, así, o solamente las mujeres. No, los hombres también tienen suelo pélvico. Lo que pasa es que es un tema aún más tabú. Y en el caso de la mujer, el abanico de sintomatología y de afecciones y de patología es mucho mayor. Entonces, María, ¿de dónde te viene este interés por esta especialidad? Realmente, ¿de dónde surge? ¿Cómo surge? Pues mi interés viene de mis propias experiencias. Hace unos años empecé a tener infecciones de orina recurrentes, lo que me derivaba a tener infecciones por cándida. Y tras unos meses de tener infección tras infección, empecé a tener problemas en mis relaciones sexuales. Yo empecé a acudir a profesionales médicos, me mandaban un tratamiento y lo que yo notaba era que me curaba con el tratamiento, pero unos meses después volvía a recaer. Hasta que un día decido investigar si la fisioterapia del suelo pélvico puede ayudarme con lo que me está pasando. Y no solamente me di cuenta de que la fisioterapia podía ayudarme, sino que yo como fisioterapeuta podía ayudar a muchas otras mujeres que sentían o sufrían síntomas y afectaciones parecidas a las que la sociedad no les da importancia y normalizan y realmente están causando un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres, como pueden ser problemas en las relaciones sexuales o incontinencia urinaria que afectan gravemente a su día a día y parece ser que la única solución es usar una compresa o un protege-slip, o dolores pélvicos que pueden invalidar a las mujeres dejándolas sin ir a trabajar, y esto a mí me parece realmente grave. Por lo tanto, mi función como fisioterapeuta no es más que intentar concienciar a la población de la importancia que tiene este tipo de afectaciones y poderle brindar soluciones efectivas a todo este conjunto de síntomas
que están totalmente normalizados y la sanidad pública no puede o no parece abordar de forma efectiva. Pues te agradecemos entonces que te dediques a lo que te dedicas, porque realmente, efectivamente, es cuando las mujeres sufrimos, en este caso mujeres, porque hablamos de mujeres, este tipo de síntomas o de afecciones, la calidad de vida, como bien dices, disminuye y en fin, todos se ven afectados, la propia mujer y los que le rodean. Vamos a ir entrando un poquito más en materia, porque me gustaría realmente contextualizar un poquito esto del suelo pélvico. Cuéntanos exactamente qué es el suelo pélvico y por qué de pronto parece que está súper de moda. Vale, bueno, pues el suelo pélvico incluye nuestros genitales, todas las estructuras que se encuentran en la pelvis y todas las estructuras que trabajan de manera coordinada con estas. Desde hace tiempo hay una pregunta que a mí me ronda la cabeza. Y es por qué desde que soy pequeña he escuchado tantos nombres distintos para referirme a mis genitales y con tantas connotaciones distintas. ¿Por qué nadie se ha parado de explicarme cuáles son las partes de mi vulva o simplemente la diferencia entre vulva y vagina? ¿Y por qué yo no he podido llamar a mis partes íntimas por su nombre en cualquier sitio sin sentir algún tipo de vergüenza? Porque cuando yo he ido a cualquier sitio, mi cabeza siempre ha sido cabeza, mi boca ha sido boca y yo no he tenido que cambiar el nombre o intentar no llamarlo por su nombre porque no sea algo que esté correctamente visto. Esto me hace cuestionarme la educación sexual que estamos recibiendo, porque la forma en la que nosotros nos estamos refiriendo a nuestros genitales o a nuestras zonas íntimas va a influir en la percepción que tenemos sobre ella, en cómo vivimos nuestra sexualidad y nuestra propia salud. Y entrando un poco más en detalles más técnicos, ¿vale? El suelo pélvico comprende todas aquellas estructuras musculares, tendinosas y de tejido conectivo que sujetan a los órganos que se encuentran en la pelvis. Estos órganos son la vejiga, la vagina y el recto, y encima de la vagina se encuentra el útero. Si nos colocamos un espejo, ¿vale?, entre nuestras piernas y apartamos la braguita, lo primero que vemos ya sería nuestro suelo pélvico. Aquí se encuentran nuestros genitales externos, como es la vulva. ¿Eso ya es suelo pélvico? Sí, lo primero que vemos ya es suelo pélvico. Vale. Dentro de la vulva encontraríamos en la zona más central el introito vaginal, la entrada a la vagina, en la zona más externa labios externos, labios internos. Justo encima del introito tendríamos la uretra, por donde sale el pipí, el capuchón del clítoris y el clítoris. Y debajo del introito vaginal vamos a encontrar una zona más musculada, que es el núcleo central del periné. Justo debajo del núcleo central del periné encontramos el esfínter anal. Si seguimos profundizando un poquito más, aquí ya encontraríamos la estructura ósea de la pelvis, que se encuentra tapizada por la zona más inferior por musculatura, ¿vale? Por la musculatura que forma el suelo pélvico. Esta musculatura no cierra por completo todo el estrecho inferior de la pelvis, sino que forma dos esfínteres en el caso de la mujer, el esfínter vaginal y el esfínter anal, y un esfínter en el caso del hombre, el esfínter anal. La pelvis también está tapizada por sus laterales, ¿vale? Y por la zona superior se encuentra tapizada, no se encuentra cerrada, pero en los bordes superiores de la pelvis tenemos la musculatura abdominal y la musculatura lumbar. Si profundizamos todavía un poquito más, como vemos en la imagen, nos vamos a encontrar a los órganos pélvicos y a todas las estructuras que los sostienen y los mantienen en su sitio a pesar de los diferentes esfuerzos y actividades que hacemos en nuestro día a día. Por lo tanto, el suelo pélvico no solamente tiene esta función tan importante como es la función de sostén, sino que también tiene una función sexual, juega un papel fundamental durante el parto y tiene la función de continencia fecal y urinaria. Fecal también, que además no se suele asociar, pero también, por lo visto, no solamente urinaria, sino fecal. Claro, es fundamental. Vale, nos has explicado ya un poco toda la estructura y de cómo se conforma. ¿Cómo funciona exactamente todo lo que nos has dicho? ¿El suelo pélvico cómo funciona? Bueno, pues para comprender su funcionamiento, primero hay que saber que el suelo pélvico está completamente asociado a la musculatura abdominal
lumbar y pélvica. Perdón, a la musculatura lumbar, abdominal y el diafragma. Para entender el funcionamiento, yo le explico a mis pacientes cuando acuden a consulta que se imaginen que dentro de su abdomen tienen una casita en la que el diafragma es el techo que se ancla a las últimas costillas y forma como una especie de paraguas abierto. La musculatura abdominal son las paredes, ¿vale? Desde interno hasta externo tendríamos el trapecio del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo y el resto del abdomen. Y el periné, la zona inferior, sería el suelo de esta casa. Y todas estas paredes tienen la capacidad de contraerse a la vez o de manera sinérgica, ¿vale? De manera coordinada. A la vez que tienen la capacidad de volverse rígidas, también tienen la capacidad de relajarse. El objetivo de todas estas paredes es proteger a los órganos que se encuentran dentro de ellas, ¿vale? Los órganos pélvicos y abdominales. Y también su objetivo es gestionar las presiones de manera que ninguna de estas paredes salga perjudicada. El movimiento del suelo pélvico también está relacionado con la respiración. ¿Por qué? Porque como el suelo pélvico se mueve de manera coordinada con el diafragma es uno de los principales músculos involucrados en la respiración. Y también hay que saber que como estas paredes están formadas mayoritariamente por músculo, para que un músculo esté sano tiene que tener un buen tono, fuerza, resistencia y elasticidad. Y también debemos comprender qué es el tono basal de un músculo. El tono basal de un músculo es el estado de tensión fisiológica que tiene un músculo cuando está en reposo. Es decir, cuando está en reposo el músculo no está totalmente distendido ni elongado. Y esto lo vamos a comprender más fácilmente en el caso del suelo pélvico. Si estamos tumbadas, el efecto de la gravedad no recae tanto sobre el suelo pélvico y no tiene que soportar tanto peso. Pero en el momento en el que nos ponemos de pie, todo el peso de las vísceras abdominales y pélvicas recaen sobre el suelo pélvico. Por lo tanto, sería imposible, siempre que estamos de pie o haciendo cualquier ejercicio, mantener una contracción voluntaria de la musculatura del suelo pélvico. Y si esta musculatura estuviera totalmente distendida, terminaría prolapsando los órganos por algún sitio. Por lo tanto, es fundamental tener un buen estado basal para tener una buena salud de nuestro suelo pélvico. María, parece que todo está como muy interconectado, según nos estás contando, y ahí esto es como una cadena muscular que conscientemente o inconscientemente todo se interconecta y todo se mueve. Yo lo que quiero preguntarte es, nos has hablado de la respiración y del diafragma. ¿Cómo se relaciona exactamente el suelo pélvico con la respiración? Vale, pues el suelo pélvico se relaciona con la respiración porque el suelo pélvico trabaja de manera coordinada con el diafragma. Entonces, mientras respiramos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, cogemos aire en el proceso de inspiración, lo que ocurre con el diafragma es que se contrae y baja hacia abajo, dejándole más espacio a los pulmones. Por lo tanto, para mantener la presión, un equilibrio de presiones dentro de nuestro abdomen, el suelo pélvico se va a relajar y se va a expandir también hacia abajo y el abdomen se va a bombar un poquito hacia afuera. Y esto es visualmente notable si nosotros respiramos, hacemos una respiración profunda. En el caso de la expiración pasa totalmente lo contrario. El diafragma se relaja, asciende y para mantener esa presión interna de manera equilibrada y que los órganos siempre permanezcan en su sitio a pesar de los distintos movimientos de la musculatura, el diafragma se contrae un poquito, asciende y el abdomen se contrae también un poquito yéndose hacia adentro. Cada vez que hacemos un esfuerzo, ¿vale? Ya sea estornudar o levantar un mueble o cualquier cosa, pues no sé, de 20 kilos, dentro de nuestro abdomen va a haber un aumento de la presión intraabdominal. Por lo tanto, nuestra musculatura tiene que reaccionar ante esto. ¿Para qué? Para que nuestros órganos abdominales y pélvicos no sufran prolapsos o un aumento de presión exagerada. Por lo tanto, cuando hay un aumento de presión dentro de nuestro abdomen, nuestra musculatura tiene que reaccionar y contraerse para que el aumento de presión no abombe la musculatura o no prolapse los órganos que se encuentran dentro. Si todo esto que nos estás contando, como bien dices, son movimientos fisiológicos del cuerpo, ¿por qué
a lo largo de nuestra vida se altera y tenemos que trabajarlo? Pues es verdad que todo esto es un patrón fisiológico, pero a lo largo de nuestra vida, como nos surgen cosas, nos pasan cosas a nivel mental, tenemos malos hábitos de vida, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo, tenemos enfermedades pulmonares, en el momento en el que se alteran los patrones respiratorios, como por ejemplo puede ser si tenemos mucha ansiedad o mucho estrés, aquí el movimiento del diafragma se va a alterar, por lo tanto va a involucrar al suelo pélvico y va a generar también patología a nivel del suelo pélvico. Entonces, evidentemente es súper importante ejercitarlo. Nos has comentado un poco eso. Por ejemplo, nos has dicho cuando movemos en casa algún mueble pesado o cuando entrenamos en el gimnasio fuerza, levantando 20, 30, 40, 80 kilos, quien pueda. Ahí estamos involucrando un montón de músculos, incluyendo al suelo pélvico. Me gustaría hacerte varias preguntas en este aspecto. Si no tenemos un suelo pélvico que esté en forma, ¿qué consecuencias podemos tener en nuestra vida diaria, normal? Bueno, pues la sintomatología puede ser muy variada. Podemos empezar a tener pérdidas de orina, dolor a nivel lumbar, abdominal relacionado con el suelo pélvico, disfunciones sexuales, siendo las más comunes dolor en la penetración, disminución de la sensibilidad o dificultad para llegar al orgasmo, tener un prolapso o descendimiento de una víscera pélvica, mayor probabilidad de tener infecciones del tracto urinario o vaginales, mayor probabilidad de tener estreñimiento o todo lo contrario, tener incontinencia fecal y más probabilidad de tener un embarazo con más dolor a nivel musculoesquelético y una recuperación más lenta y tediosa. En todo caso, es importante que ante cualquier sintomatología accedamos a un profesional de este campo para que valore lo que nos está pasando, porque al principio puede ser algo muy leve, pero puede terminar agravándose y teniendo consecuencias mucho más serias. Y imagínate que bueno, pues nos dan así los ejercicios o por tu estilo de vida, no sé exactamente si eso podría ser así, tenemos un suelo pélvico no súper relajadito, sino sobretonificado. ¿Esto acarrea algún tipo de dificultad o de mal funcionamiento del suelo pélvico? Pues sí, a ver, en el caso de la musculatura del suelo pélvico, es verdad que para tener un músculo sano debemos tener cierta masa muscular y cierta fuerza. Por lo tanto, tonificar o trabajar la fuerza no es malo. Pero sí que ocurre en el caso del suelo pélvico es que encontramos mucha debilidad cuando le pedimos a la paciente que contraiga, no encontramos ninguna contracción porque la musculatura no es capaz de activarse, pero también encontramos un aumento del tono, ¿vale? Como ya hemos dicho, el tono es el estado fisiológico que tiene de tensión el músculo y encontramos hipertonía. En el caso de la hipotonía, ¿vale? Una disminución del tono o de la hipertonía, va a haber una disfunción de esta musculatura porque en ambos casos hay una disminución de la fuerza. ¿Incluso en la hipertonía hay disminución de la fuerza? Claro, porque el músculo se encuentra ya en un estado de tensión que tiene menos capacidad de contraerse y reclutar fibras musculares. Vale, no sabía eso y interesante saberlo. ¿En qué actividades, por ejemplo, de nuestra vida diaria estamos involucrando este suelo pélvico y para las cuales necesitamos que esté, bueno, tonificado, pero no tampoco hipertonificado, pero que esté bien, que esté sano? ¿Qué tipo de actividades? Pues realmente durante todo el día, al igual que otros muchos músculos, estamos involucrando a nuestro suelo pélvico. Pero es verdad que en dos actividades en concreto que sí que hacemos a diario y no nos damos cuenta, estamos trabajando especialmente el suelo pélvico, como es el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y más cuando sabemos involucrar de manera correcta el suelo pélvico, aquí vamos a trabajar bastante la fuerza de la musculatura del suelo pélvico, y el tener relaciones sexuales. Con las relaciones se aumenta la vascularización de la zona, se mejora la elasticidad de los tejidos. Y otro dato así curioso para que se sepa es que cuando las mujeres alcanzamos el orgasmo, se tienen entre 8 y 10 contracciones de suelo pélvico seguidas durante un segundo.
Madre mía, y es bien, ¿eso tiene algo que ver con el orgasmo en sí? ¿O Sí, es gracias al orgasmo. Durante el orgasmo se generan muchas contracciones fuertes del suelo pélvico. esto hace que a lo mejor el orgasmo sea mejor o peor? Pregunto. El orgasmo beneficia a tener una buena salud del suelo pélvico. Bien. Y con respecto al ejercicio de fuerza, no sé cómo, o sea, cómo se trabaja en la respiración, porque claro, cuando se coge mucho peso, el juego de la respiración, que decías que está muy involucrado con el suelo pélvico, en fuerza pues se tiende a coger en respiración, se mantiene y mientras se hace el ejercicio se expulsa. ¿Esto tiene que ver o por qué razón se está ejercitando? Sí, claro que tiene que ver, porque como ya he explicado anteriormente, cuando nosotros estamos expulsando el aire se contrae un poquito el suelo pélvico de manera fisiológica y totalmente inconsciente. Entonces vamos a aprovechar este momento para nosotros hacer el esfuerzo que estemos haciendo en el gimnasio o donde estemos y contraer con más fuerza nuestra zona abdominal, principalmente la del transverso del abdomen, la zona más profunda, y el suelo pélvico. Bien, bueno, me congratula saber que el ejercicio de fuerza no es malo para el suelo pélvico, sino todo lo contrario. Dinos ahora algunas actividades que también hacemos diariamente que por la razón que sea estén perjudicando el suelo pélvico. Bueno, pues por desgracia tenemos muy malos hábitos que también perjudican a nuestro suelo pélvico, y el primero, por ejemplo, es el sedentarismo. El tabaquismo también es un mal hábito. La obesidad, ¿vale? Al hacer que nuestro suelo pélvico tenga que estar soportando más carga diariamente, también lo perjudica. Las malas posturas o hacer sobreesfuerzos para los que nuestra musculatura no está preparada. También hay hábitos que no están beneficiando nada a nuestra mucosa vaginal, que es igual de importante que la musculatura en el suelo pélvico, como por ejemplo puede ser una excesiva limpieza de la zona, o el uso de jabones, el uso de toallitas, el usar protegerlí o compresas que no sean de algodón. María, te quería preguntar si hay alguna edad o en algún momento perfecto para empezar a entrenar nuestro suelo pélvico, tanto en hombres como en mujeres. Vale, pues realmente no hay una edad en concreto para empezar a trabajarlo o a valorárselo. Pero sí que es verdad que a mí me gustaría que desde que los niños son muy pequeños tuvieran una buena educación sexual y una buena concienciación de qué importancia pueden tener los problemas en el suelo pélvico y cómo pueden acceder a un profesional si ellos tienen cualquier problema o sintomatología. Si una mujer no tiene ningún tipo de sintomatología a lo largo de su vida, sí que sería necesario que se valorase cuando se quiera quedar embarazada o cuando ya esté embarazada, y si no, tras el parto, porque en este momento de tu vida hay grandes cambios y va a sufrir mucho tu suelo pélvico. También sería necesario que la mujer se valorara cuando empieza con la menopausia y con estos cambios hormonales, porque va a ser otro momento de su vida en el que haya grandes cambios en este lugar, En el suelo pélvico. en el suelo pélvico. Independientemente de que sienta, llegado el momento de embarazo, parto, menopausia, independientemente de que empiece a sentir o no los síntomas, independientemente de eso. Claro, esto sería en el caso de que tú nunca hayas tenido ningún síntoma. En el caso de que empieces a sentir cualquier tipo de síntoma, lo mejor es que acuda a un profesional lo antes posible. Nos has comentado antes que al activar el suelo pélvico, bueno, nos has comentado durante todo el rato básicamente que al activar el suelo pélvico también se activa de forma involuntaria, bueno, un montón de cosas, pero entre ellos la musculatura profunda del abdomen y de la columna. Y quería preguntarte, también has dicho que uno de los síntomas que podríamos estar sintiendo cuando tenemos un suelo pélvico pues no muy fuerte es dolor lumbar. Quería preguntarte qué relación existe entre el dolor lumbar o abdominal y el suelo pélvico y cuándo es por suelo pélvico y no por otras razones. Bueno, pues nosotros podemos tener dolor lumbar o abdominal asociado al suelo pélvico porque anatómicamente están relacionados.
y son musculatura que trabaja de manera coordinada. Entonces, las causas más comunes por las que el suelo pélvico puede generar dolor a nivel lumbar o abdominal pueden ser, por ejemplo, un aumento de tensión en la musculatura del suelo pélvico. Va a generar que tengamos bandas tensas y estas van a producir un dolor reflejo, ya sea en la zona abdominal o lumbar. También una disfunción de nuestra musculatura, tanto por un aumento de tono, una hipertonía como una hipotonía, va a hacer que esta musculatura no trabaje como debería trabajar. Por lo tanto, la musculatura que trabaja de manera conjunta con esta va a realizar las funciones que el suelo pélvico no está realizando de manera correcta. Y esto va a llevar a que la zona abdominal o la zona lumbar se sobrecargue. También el tener malas posturas va a influir en que no se va a hacer una buena distribución de los pesos en nuestro suelo pélvico. Por lo tanto, al final vamos a echar más peso o va a tener más presión ciertas zonas del suelo pélvico o nuestra zona abdominal o nuestra zona lumbar, produciendo dolor. Los trastornos del suelo pélvico, también como por ejemplo el síndrome del nervio pudendo, puede generar dolor en la zona lumbar baja. Este nervio pudendo, ¿qué es exactamente? Es un nervio que inerva a bastante musculatura localizada en el suelo pélvico. Por lo tanto, es una afectación bastante común porque hay zonas en las que hay más facilidad de que este nervio se comprima y va a dar sintomatología a nivel de la vejiga y a nivel de dolor en la musculatura del suelo pélvico y musculatura cercana. Vale. También puede producir dolor a nivel abdominal o lumbar el tener cicatrices por una intervención quirúrgica o por el parto, porque van a generar adherencias o tensiones internas que al final se van a reflejar en la zona abdominal o lumbar. El dolor relacionado con la musculatura del suelo pélvico es verdad que es difícil de diagnosticar. Por lo tanto, es necesario acudir a un profesional que investigue y haga un buen razonamiento clínico para que encuentre la causa de este dolor. María, nos has comentado lo de la tensión muscular entre varias cositas. Quería preguntarte, esta tensión muscular, ¿a qué puede ser debido? Que tengamos esa tensión constante, imagino, o demasiado larga en el tiempo para que nos dé este dolor abdominal. ¿Qué puede provocar esta tensión? Para que lo entendamos un poco, ¿a qué puede ser debido? Pues puede ser debido a que la tensión esté generada por tu perfil de persona, ¿vale? Las personas con un perfil más ansiógeno tienden a contraer mucho más su musculatura y la contracción continua de la musculatura va a generar que tengamos bandas tensas y estas bandas tensas van a producir un dolor reflejo. Las bandas tensas o los puntos gatillos no siempre duelen en el sitio donde se producen, sino que producen un dolor reflejo. O la falta de elasticidad debido a cicatrices, o la falta de un buen movimiento o un deslizamiento entre planos también pueden producir dolor, no en la zona, sino en todas las estructuras que trabajan de manera conjunta con esta zona. Vamos a empezar a tocar los temas tabú, María. Vamos a empezar por la incontinencia urinaria. Cuéntanos qué es exactamente, si hay diferentes tipos, porque podemos considerar incontinencia urinaria a cualquier tipo de escape en cualquier tipo de situación, o existe algún caso que podamos decir, bueno, no, es normal, no hay que preocuparse. Vale, pues la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, es decir, que la persona no tiene un control total sobre su vejiga. Puede tener distintas causas y distintos factores de riesgo porque hay distintos tipos de incontinencia. Los principales tipos son incontinencia urinaria de esfuerzo, donde aquí el aumento de presión que se produce sobre la vejiga, por ejemplo, cuando corremos, reímos, saltamos, es superior al que la musculatura del suelo pélvico puede soportar para mantener los esfínteres uretrales cerrados. Si, por ejemplo, estamos saltando en una cama elástica, por poner un salto con más impacto. Sí, si hay en algún momento dado y encima te estás riendo un montón. Si hay un momentito de escape, ya estamos hablando de que el suelo pélvico... De que estamos teniendo incontinencia.
Estamos haciendo incontinencia y el suelo pélvico no está funcionando correctamente. Sí. Vale, sigamos. Otro tipo de incontinencia muy frecuente también es la incontinencia urinaria de urgencia. Aquí el paciente lo que siente es una necesidad imperiosa de ir al baño y aún así, aunque vaya rápido, tiene pérdida de orina. Esta incontinencia se asocia más a patología de vejiga y alteraciones neuromusculares. Y luego también tenemos la incontinencia urinaria mixta, que es una combinación entre la incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. Es decir, aquí el paciente va a tener pérdida ante la realización de un esfuerzo o cuando tenga la necesidad imperiosa de ir al baño. Otro tipo de incontinencia es la incontinencia urinaria funcional. Aquí ocurre que al paciente no le da tiempo a ir al baño cuando está sintiendo la necesidad de micionar. Suele ocurrir más en personas con discapacidad o personas de movilidad reducida, como pueden ser las personas mayores. Pero ¿la incontinencia funcional no sería muy parecida a la incontinencia de urgencia? No, porque en la incontinencia de urgencia tú de repente sientes la necesidad de orinar. Ah, sin que venga ya previo, Sí. sino que de pronto... Sí, de repente en cuanto sientes esa necesidad tienes que ir al baño. Vale. Y aún así, aunque vayas muy rápido, tienes ciertas pérdidas. Vale, entendido. Y la incontinencia urinaria por rebosamiento, aquí ocurre que la vejiga no se vacía por completo cuando vamos al baño. Por lo tanto, después cuando empieza a llenarse, vamos a tener una cantidad superior a la que nuestra vejiga puede soportar. Por lo tanto, vamos a tener como un goteo constante, una pérdida constante de orina. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no se vacía del todo? Pues puede tener distintas causas. Una de ellas, por ejemplo, es que no seamos capaces de relajar por completo el suelo pélvico y que los esfínteres no se mantengan abiertos para que se vacíe por completo la vejiga. De todas formas, nunca es normal una pérdida y nunca deben de normalizarse. Lo más importante ante cualquier tipo de pérdida es que acudamos a un profesional que nos pueda diagnosticar qué tipo de incontinencia estamos teniendo para que podamos acceder a un tratamiento lo más específico posible. Incluso si a lo mejor nos ocurre, no sé, te estás riendo muchísimo con tu prima y llevas bebiendo Coca-Cola toda la tarde y no sé, y te ocurre en una ocasión y ya no te ocurre más, incluso en... Si te ocurre en una ocasión no se considera aislada, como incontinencia, vale. porque puede pasar que tú tengas la vejiga completamente llena a punto de ir a orinar y que de repente te rías mucho y eso haga que aumente mucho la presión sobre tu vejiga. O sea, algo aislado... Algún caso aislado no se considera Vale. como incontinencia, pero que te pase, aunque sea de vez en cuando, ahí ya sí hay que... Vale, si de vez en cuando, aunque sea aisladamente, pero cíclicamente podríamos decir, Claro. Te ríes y... Y cuando estés haciendo actividades que tengan relación entre sí. Pues, por ejemplo, si ha sido cuando te has reído mucho o cuando has corrido, aquí estamos aumentando la presión de nuestro Vale. abdomen. ¿Y qué podemos hacer para cuidar nuestra vejiga? ¿Qué hábitos podemos ir adquiriendo para fortalecerlo o mejorarlo? Pues para entender qué hábitos son perjudiciales o beneficiosos, primero hay que entender cómo funciona el proceso de la micción. Entonces, nosotros en nuestra vejiga tenemos unos receptores que van notando cómo va aumentando esa presión dentro de la vejiga porque se va llenando. Cuando llega el momento, mandan una señal a nuestro cerebro de que la vejiga ya está llena y es el momento de miccionar, y lo que hace nuestra musculatura del suelo pélvico es relajarse, para que así puedan abrirse los esfínteres de la uretra, que tiene dos, el interno y el externo. El interno se controla, o sea, no se controla, es una apertura involuntaria, pero el externo sí. Y dentro de la vejiga nosotros tenemos un músculo en la zona más superior que se llama músculo detrusor. Lo que este hace es activarse cuando queremos miccionar y hace como una especie de prensa contra esa orina para que vaya saliendo. Esto sería como el vaciado automático. Por lo tanto, es incongruente que nosotros hagamos contracciones de suelo pélvico o cerremos esos esfínteres mientras estamos orinando. Por lo tanto, la técnica del pipí stop, que consiste en hacer contracciones del suelo pélvico mientras orinamos, porque hacemos un supuesto entrenamiento de la fuerza de la musculatura del suelo pélvico,
es totalmente perjudicial para nuestro suelo pélvico, aunque haya ginecólogos que todavía lo siguen aconsejando. También la prensa abdominal, que consiste en hacer presión contra nuestra vejiga para que aumente esa velocidad de vaciado, tampoco es adecuada porque no estamos vaciando la vejiga de manera automática como se debe vaciar. Otro hábito que no es correcto es hacer pipí siempre por si acaso. Es decir, pues por ejemplo, cuando tenemos niños chicos que le decimos, niños, pipí antes de salir, que luego te haces pipí en el coche, o porque no queremos hacer pipí fuera, el evitar ese deseo misional tampoco es bueno porque nuestra vejiga se está vaciando antes de lo que debería. No estamos dejando que note ese aumento de presión y mande la señal a nuestro cerebro de que es el momento de vaciarse. Tengo pregunta aquí, porque me resulta muy curioso que eso no sea bueno. No era consciente, por ejemplo, cuando se le dice a los niños antes de irse a dormir para que no se hagan pipí en la cama, el hecho de que incluso a algunos adultos o niños un poquito más grandes les ocurre que durante la noche tienen escapadas y se despiertan. Claro, si antes no han ido, o sea, ¿cómo se explicaría esta pérdida de orina durante la noche con todo lo que nos estás contando ahora mismo? Vale, pues en el caso de los niños es porque todavía no tienen un buen control de esfínteres. Entonces, aquí sí, si obviamente el niño se va a hacer pipí, sí que le podemos decir que haga pipí antes de dormirse. Pero los adultos no deberíamos tener pérdidas y lo que tampoco deberíamos es, a no ser que hayamos bebido mucho líquido antes de acostarnos, es que el deseo de misionar nos despierte durante la noche. Nosotros deberíamos poder dormir sin que nos despierten las ganas de hacer pipí. ¿En serio? Sí. O sea, no sabía, porque es como muy normal. Yo escucho mucha gente que dice, pues me he levantado 7 veces. Bueno, 7 a lo mejor es mucho, claro, pero... aquí en este caso se denominaría como nocturia. Nocturia, fíjate, en fin, bueno. ¿Y eso no es bueno entonces? No, al igual que tampoco es bueno aguantar mucho el pipí. Muchas veces por tarde de no ir al baño, pues porque ya vamos a llegar a nuestra casa o porque estamos muy entretenidos con lo que estamos haciendo, estamos generando una distensión exagerada de nuestras paredes vesicales, lo que puede traer consecuencias a largo plazo, como puede ser que generamos un prolapso de esa pared, que se distienda en exceso, porque nuestra vejiga está diseñada para llenarse unos 300-350 centímetros cúbicos, y aquí sea el momento donde ya le mande la orden a nuestro cerebro de que hay que vaciar, ni mucho más ni mucho menos. Y también es crucial aquellas mujeres que no se apoyan en la taza del inodoro para hacer pipí. Pues esto ocurre mucho pues, por el estilo de vida que tenemos, en el trabajo no quieres apoyarte o si estás todo el día en la calle, porque como ya expliqué anteriormente, es necesario que para vaciar la vejiga de manera automática y por completo relajemos nuestra musculatura del suelo pélvico para que se mantengan abiertos los esfínteres. Si estamos de cuclillas, tenemos activa la musculatura de las piernas, la musculatura abdominal, la musculatura lumbar y la musculatura peritrocanteria, la musculatura que está alrededor de las caderas. Toda esta es musculatura que trabaja de manera sinérgica con el suelo pélvico. Es decir, si esta musculatura se mantiene activa, yo no puedo tener relajado el suelo pélvico, por lo menos al 100%. Por lo tanto, esto va a generar que el vaciado no sea completo o tengamos restos, o se nos queden restos de orina en la uretra. Y aquí aprovecho también para decirle a los hombres que es mucho más beneficioso para su misión que hagan pipí estando sentados en vez de pie, porque ellos también pueden tener problemas de su vejiga y a nivel de infecciones o de próstata. Eso te iba a preguntar si cuando van a orinar de pie, o sea, cuando van a orinar, que siempre o casi siempre, queremos decir, lo hacen de pie, si eso les genera un futuro problema con la próstata, o esto está relacionado. Podría, o sea, tienen más probabilidad de tener algún problema en el suelo pélvico o a nivel del tracto urinario.
No tiene por qué, no al 100% de los hombres le pasa, pero es verdad que es mucho más beneficioso que ellos puedan sentarse, relajarse por completo y vaciar la vejiga de forma automática, pero tienen más probabilidades. María, vamos a hablar de otro tema tabú, del que se suele evitar hablar. Las relaciones sexuales, aunque ya nos las has mentado hace un ratito, pero vamos a entrar más en profundidad en ellas. ¿Cómo afecta el suelo pélvico en ellas? Porque como bien nos has dicho, que tiene mucho que ver con el orgasmo o que el orgasmo es beneficioso. Ahora nos lo aclararás mejor, porque hay muchas mujeres que no solo no llegan al orgasmo, sino que les duele, sufren, les resulta doloroso el acto sexual. ¿Cómo afecta o cómo juega, qué papel juega aquí el suelo pélvico? Pues bueno, el suelo pélvico aquí juega un papel de actor principal, porque vamos a hablar primero del dolor, ¿vale? Porque el que nos generen dolor las relaciones ya va a generar que tengamos una disminución de la sensibilidad y, por supuesto, una imposibilidad o dificultad de llegar al orgasmo. El dolor en las relaciones no siempre tiene que estar asociado a la penetración, y el dolor que se asocia a la penetración se llama dispareunia. Este dolor puede ser a nivel superficial en la entrada de nuestra vagina o a nivel profundo. Y la dispareunia se clasifica en distintos grados, ¿vale? Hay 3 grados. La dispareunia grado 1 es aquel dolor que no impide la penetración, ¿vale? Es decir, tenemos penetración con dolor o con molestia. El grado 2 es aquel dolor que a veces impide la penetración. Y la dispareunia grado 3 es aquel dolor que la mayoría de las veces impide la penetración. Este dolor puede tener causas muy diferentes. Principalmente son causas físicas o psicológicas. Dentro de las causas físicas, pues puede ser, por ejemplo, una infección del tracto urinario vaginal, porque las infecciones irritan la mucosa, entonces esa fricción va a generar dolor. Una hipertonía del suelo pélvico, una tensión del suelo pélvico va a generar también dolor. Sequedad vaginal, esa falta de lubricación va a hacer que la fricción sea dolorosa. Patologías uroginecológicas como puede ser la endometriosis, ¿vale? La endometriosis principalmente genera dolor en la penetración profunda, síndrome de dolor vulvar, síndrome del nervio pudendo, cicatrices en la zona o cicatrices abdominales también pueden generar dolor, porque aquí como hay un aumento, la zona al haber una cicatriz no es tan elástica y en el momento de la penetración necesitamos una buena elasticidad en la zona, pues también pueden generar dolor. Dentro de las causas psicológicas encontramos principalmente el estrés y la ansiedad, ¿vale? Aquí se va a producir una mayor contracción y más tono, como ya he explicado anteriormente, del suelo pélvico, y la ansiedad también aumenta la percepción del dolor. Y también podemos encontrar a personas que hayan tenido traumas relacionados con el acto sexual, que obviamente aquí va a haber un bloqueo a nivel mental y van a sentir dolor. Yo quería preguntarte, porque me has hablado de dispareunia. Pero es que hay mucha gente que dice que tiene vaginismo cuando les duele las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es el vaginismo? Pues a ver, utilizan este término por falta de información, porque el vaginismo va como un escalón más allá. La dispareunia grado 3 puede desencadenar en vaginismo, ¿vale? El vaginismo consiste en la imposibilidad de penetración, ya sea durante las relaciones o de cualquier instrumento, por una contracción excesiva de la musculatura del suelo pélvico, asociado a una ansiedad anticipatoria. Y esto pues realmente causa un gran impacto en la calidad de vida de la mujer, porque no solo es que no pueda disfrutar de relaciones con penetración, sino que si esta mujer quiere irse a la playa, no puede bañarse mientras tiene el periodo, porque no puede introducirse una copa menstrual o un tampa, o incluso no puede hacerse revisiones ginecológicas. Una vez llegado a este punto,
Las causas no suelen ser o físicas o psicológicas, sino que suele ser una combinación entre ambas. Por lo tanto, es muy importante que el tratamiento sea tanto físico con fisioterapia como psicológico con un psicólogo y se trabaje de manera conjunta y coordinada. María, me encantaría seguir hablando de este tabú de relaciones sexuales porque me parece muy interesante y que nos da tiempo a profundizar todo lo que debiéramos, pero tenemos que pasar al mundo del embarazo. Quisiera también tocar este tema especialmente porque la zona abdominal, evidentemente, y la pélvica cambian absolutamente en esta etapa de la vida y en esta etapa de gestación. Cuéntanos un poquito cómo influye el suelo pélvico durante el embarazo. Pues durante el embarazo hay grandes cambios significativos en la mujer, pero es verdad que la zona abdominopélvica es una de las zonas más evidentes que sufren estos cambios. En el momento en el que empieza a crecer el útero, ya los órganos tienen que dejarle espacio al bebé para este crecimiento y los órganos pélvicos se van a comprimir un poquito hacia abajo y los órganos abdominales van a irse comprimiendo hacia arriba contra el diafragma. Y el suelo pélvico no solo sufre porque necesite dejarle más espacio al útero, sino porque también tiene que empezar a soportar más peso conforme va creciendo el bebé y conforme la mamá va cogiendo peso. Es decir, todo el peso que está por encima de él va a tener que soportarlo. Por lo tanto, durante estos 9 meses, el suelo pélvico va a someterse a una sobrecarga al que no está acostumbrado. También uno de los momentos en los que más sufre estos tejidos es en el momento del parto. Si se da un parto vaginal, el bebé va a salir por el canal del parto que lo forma la vagina y ese esfínter que forma la musculatura. Y sobre todo en casos en los que la mamá está anestesiada y no siente o nota bien la fuerza de empuje que está realizando y cómo está saliendo el bebé, va a producirse microroturas de los tejidos de esta zona. Y estas microroturas tienen el nombre de desgarro. Los desgarros pueden clasificarse en función del tejido de la zona que está afectado. Hay 4 grados. En el grado 1 solamente se ve afectada la mucosa vaginal, es decir, como la parte que más está en contacto o que más cerca está del bebé. Aquí a veces incluso no es necesario una sutura, se cura solo. En el desgarro tipo 2 se ve afectado, hay una rotura del tejido de la mucosa vaginal y de la musculatura que hay alrededor de la vagina. Aquí ya sí es necesario suturar para que haya una buena recuperación. En el caso del grado 3 está afectada la mucosa, la musculatura que hay alrededor de la vagina y la musculatura que hay alrededor del ano. Y en el grado 4, aquí se ve afectada la mucosa vaginal, la musculatura que hay alrededor de la vagina, la musculatura que hay alrededor del ano y la mucosa del ano. Por lo tanto, aquí hay una brecha que pone en contacto directo la vagina con el ano. Así que es necesaria una intervención quirúrgica y una buena recuperación para que la mamá a la larga no tenga serias consecuencias. También hay veces que el médico, bueno, en este caso el matrón o la matrona, necesita realizar una episiotomía. Una episiotomía es un corte que se realiza con una tijera quirúrgica en la zona baja del introito vaginal. ¿Por qué? Porque hay veces que en casos de emergencia o en casos de partos instrumentalizados necesitan ampliar un poco ese diámetro del canal del parto para aumentar la velocidad de la salida del bebé. Y hace unos años, que esto es algo que a mí me cabrea mucho, hace unos años, a todas las mujeres que parían en los hospitales y tenían un parto vaginal, se les realizaba una episiotomía de manera protocolaria. Por lo tanto, había muchísimas mujeres que se iban a su casa con un corte en la musculatura del suelo pélvico totalmente innecesario, lo que luego les generaba consecuencias como, por ejemplo, dolores en las relaciones o una recuperación mucho más lenta del suelo pélvico cuando era totalmente algo evitable. Otra zona
que durante el embarazo sufre mucho es la musculatura abdominal. Esta musculatura, como tiene que soportar el peso del bebé y le dando espacio, se va a distender y se van a ir abriendo los restos del abdomen. Cuando nosotros vemos a una mamá embarazada en consulta, la forma de su barriga ya nos va a dar mucha información sobre su musculatura, porque las barrigas que son excesivamente grandes, que están caídas o tienen una forma como más apepinada, nos van a indicar que su musculatura está mucho más débil. Esa faja abdominal no sujeta como debería el peso del útero. Por lo tanto, esto ya va a adelantarnos que la recuperación va a ser un poco más lenta y tediosa. Fíjate que además siempre nos dicen, si tiene forma de tal es niño, esta otra es niña, o es que estás a punto ya de parir, pero nada que ver, es que es el suelo pélvico. Te quería preguntar antes de seguir, porque no quiero dejar todavía el mundo del embarazo, vamos a seguir un poquito más, pero claro, suelo pélvico, te quedas embarazada y como bien dices va a ir cada vez soportando más y más y más peso. Lo suyo es llegar al embarazo con un suelo pélvico tonificado, sano, estupendo y maravilloso. Hay veces que nos quedamos embarazadas sin saberlo o sin planearlo, otras veces sí. Aconsejas, entiendo, antes has dicho de hacerse las revisiones, pero de ejercitarlo, tonificarlo o adaptarlo para que esté estupendo antes del embarazo, para llegar ya al embarazo. Claro, lo idóneo es que tú, antes de quedarte embarazada, ya estés en una buena forma física y tengas masa muscular y fuerza. Pero si eres sedentaria, en estos 9 meses tu musculatura va a estar sometida a un sobreesfuerzo. Por lo tanto, cuanto más la fortalezcas, más fuerza tenga, más las va a ayudar. Es verdad que lo que no aconsejo es que si, por ejemplo, la mamá nunca ha corrido, cuando esté embarazada se ponga a correr. Durante el embarazo está bien hacer ejercicio y sobre todo ejercicios dirigidos especialmente al embarazo, pero que no te pongas a hacer ejercicio que nunca has practicado. Claro, te iba a preguntar eso exactamente, que si tú previamente no te has ejercitado, ya no solamente que no hagas ejercicio, sino que tienes un suelo pélvico más regulero, claro, dice, ahora me he quedado embarazada, es demasiado tarde para ejercitarlo y para irlo amoldando y tonificando a la par que el bebé va creciendo. No, a ver, es un poco tarde porque lo ideal es empezar Bien. antes, pero bueno, como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Efectivamente. Incluso durante el embarazo viene muy bien trabajar a nivel consciente toda la musculatura abdominal y del suelo pélvico para que en el momento del expulsivo del parto tú tengas un mayor control de tu musculatura y bueno, el proceso sea lo más rápido posible o lo más llevadero. Vale, ahora quisiera saber, antes de abandonar este mundo del embarazo, como te había dicho antes, porque hay una cosa que bueno, llama la atención o que se ha escuchado mucho, que es la diástasis abdominal. Que de hecho, por lo poco que yo sé de la diástasis, puede aparecer tanto en hombres como en mujeres a cualquier edad, pero que evidentemente durante el embarazo o el embarazo y el parto son factores de riesgo. Me gustaría que nos explicaras un poquito exactamente qué es la diástasis abdominal. Bueno, pues en el caso de las embarazadas, ¿vale? La diástasis abdominal es un proceso fisiológico, porque como hay que dejarle espacio a que crezca el útero, los restos del abdomen se van a ir separando, se van a ir distendiendo. Se considera diástasis cuando la separación entre estos restos es mayor a 2,5 centímetros. El problema es que esta diástasis se vuelve patológica cuando tras unos meses después del parto nuestra musculatura no tiene la capacidad de cerrar esta brecha o incluso sin haber estado embarazada en hombres se considera patológico que tú tengas esta separación entre restos y tu musculatura está débil, no tiene la capacidad de poder cerrarla. ¿Cómo sabemos si...? Bueno, no sé, te quería preguntar, porque claro, al decirme esto, pienso en el momento cesárea. No sé si la cesárea afecta de alguna forma a esta diástasis abdominal de alguna forma. Pues claro, como la cesárea
Es una intervención de cirugía mayor y no tenemos solamente una cicatriz, que es la que vemos en la piel, sino que tenemos distintas cicatrices en los planos abdominales. Pues obviamente va a ser un factor de riesgo para tener diástasis, porque la cesárea va a debilitar aún más tu musculatura. Hay más probabilidad de que se creen adherencias, un mayor deslizamiento entre unos planos u otros. Entonces, claro, hay más probabilidad de que tu musculatura abdominal recupere peor. ¿Cómo sabemos que estamos sufriendo una diástasis abdominal, independientemente de que estemos embarazadas o no? Las mujeres pueden saber si la están sufriendo simplemente estando tumbadas en su casa. Ellas van a notar, ¿vale?, que la debilidad que se siente en el posparto inmediato se va a alargar, en el tiempo. No van a sentir cómo con el paso de los 2-3 meses van recuperando un poquito de fuerza y estabilidad en esa zona. También pueden aparecerle dolores a nivel lumbar o dolores a nivel abdominal o malas digestiones. Y simplemente estando tumbada puedes levantar la cabeza, hacer un crunch abdominal y notar que te sale como un pepino en mitad del abdomen. O notar que tus restos del abdomen, en vez de juntarse cuando hacemos ese esfuerzo, se están separando. Otra cosa que podemos hacer también es, estando tumbada sin levantar la cabeza ni nada, introducirnos 3 deditos entre recto y recto y notar que nos caben. Si no nos caben es que está bastante cerradita, y si nos caben es que tenemos una brecha considerable. Y en el caso de los hombres o de mujeres que no han sido mamás, bueno, que no han tenido un embarazo o parto previo, ¿cómo pueden saber que lo están sufriendo? Pues exactamente haciendo lo mismo. Normalmente se da en gente que tiene la barriga, tú se la ves más distendida, más grande, o los hombres que se suele decir que tienen la barriga cervecera. Y exactamente lo mismo. Tú te tumbas, haces un esfuerzo que aumente la presión intraabdominal, levantando la cabeza, y te va a salir o un pepino o se te va a abrir más esta brecha. Luego lo voy a hacer a ver si me sale un pepino. No, yo, en fin. Quiero pensar que no, pero me resulta curioso que también incluso a los hombres les ocurra que les salga como un... Claro. No entiendo muy bien lo de que te salga... O sea, imagino que hay un bulto que como que... Claro, esto simplemente sucede por una debilidad excesiva de la musculatura abdominal, y como hay un aumento de presión dentro del abdomen y ese aumento de presión va a ir hacia afuera, si tus paredes no se ponen duras, se va a bombar. Por lo tanto, como la línea alba, que es la zona central entre un resto del abdomen y el otro, es decir, como el centro de la tableta de chocolate, como hay una separación excesiva, esa zona que va a ser la de mayor debilidad ante el aumento de presión se abomba. Vale, y se abomba de una forma específica que, sí. que no es cuando haces esfuerzo. No, se abomba el centro, se abomba el centro, o sea, es un pepino. Bien. Entonces, bueno, ya no lo estás diciendo, pero bueno, ¿qué tiene que ver la diástasis abdominal con el suelo pélvico? Todo esto que... Vale, pues tiene muchísimo que ver porque, como hemos explicado antes, el suelo pélvico trabaja de manera sinérgica con la musculatura abdominal, forma parte de esta casita que hemos explicado. Por lo tanto, si una de las partes de la casa falla, al final va a involucrar a la otra. Y una debilidad de la pared abdominal puede terminar generando sintomatología o patologías del suelo pélvico. ¿Y esto se puede curar? La diástasis sí se puede curar. Si no es una diástasis excesiva y la mamá se encuentra en forma, o la mamá o el paciente se encuentra en forma, sí que se puede trabajar con fisioterapia y ir cerrando la diástasis, o por lo menos consiguiendo mayor control y fuerza de la musculatura. En el caso de que sea una diástasis más estructural, ¿vale?, que ya superen los 3,5 centímetros, 4 centímetros, que esa musculatura haya sufrido mucho o que el estado de forma de la paciente no sea muy bueno, pues se puede someter a cirugía y hacerse una abdominoplastia. Y aquí también sería recomendable, antes de tratamiento de fisioterapia, y trabajar la fuerza para que la recuperación luego sea un poco más rápida. Casi para terminar,
Al principio de la entrevista nos has comentado, has pasado así un poco por encima del prolapso. Y se me ha quedado esa palabra porque me gustaría que nos explicaras exactamente qué es el prolapso y qué es un prolapso de un órgano pélvico. Pues un prolapso de un órgano pélvico es un descenso de uno de los órganos que se encuentran en la pelvis por debilidad de los tejidos que los sujetan, es decir, que los mantienen en su sitio. O sea, el prolapso en sí es como una caída. Un descendimiento, claro. De cualquier órgano. Puede ser, de cualquier órgano que se encuentra en la pelvis, que ahora lo voy a explicar. Vale, sí, es por tenerlo claro. Los síntomas más frecuentes, ¿vale? ¿Cómo puedo saber que yo tengo un prolapso? Pues es, por ejemplo, sentir sensación de pesadez o de un bulto en la vagina, dificultad a la hora de orinar o defecar, tener incontinencia urinaria, notar que no puedo vaciar del todo la vejiga o el recto cuando voy al baño, tener dolores en las relaciones y más o menos estos son los principales síntomas. Los factores de riesgo, ¿vale? Pueden ser muy variados, como por ejemplo una debilidad de la musculatura o de los tejidos del suelo pélvico, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo o el haber hecho durante toda tu vida deportes de mucho impacto sin un buen control o fuerza del suelo pélvico, el número y tipo de partos que hayas tenido y el estreñimiento crónico. Y los prolapsos se pueden clasificar en función del grado, es decir, de los centímetros que haya descendido esa víscera, o en función del tipo de prolapso, es decir, de la víscera que esté descendida, porque aquí puede descender una víscera o varias, o todas. En función del grado se pueden clasificar en 4 grados, ¿vale? El grado 1, el prolapso grado 1, es aquel prolapso en el que la víscera invade la vagina, ¿vale? Ya no está en su sitio, sino que está invadiendo un poco la vagina, porque todos van a caer, o la mayoría van a caer por la vagina. El grado 2 es aquel prolapso en el que la parte más distal del órgano prolapsado se encuentra en el límite del introito vaginal. No llega a salir, pero se encuentra muy cerca del introito vaginal. El grado 2 es aquel prolapso en el que el órgano, la parte más distal del órgano, sobresale entre 1 y 2 centímetros por la vagina, y el grado 4 es aquel en el que la parte más distal del órgano sobresale más de 2 centímetros por la vagina. En función del tipo de prolapso se pueden clasificar según la víscera que esté descendida, como he explicado anteriormente. Puede descender la uretra, ¿vale? Aquí se llamaría un uretrocele, la vejiga, que se llamaría un cistocele, y nosotras aquí podemos notarlo introduciendo un dedito en la vagina y notando que la parte anterior, la cara anterior de la vagina, está un poco descendida, es decir, cae un poco. Y también esto podemos notarlo mejor si tosemos. Si hacemos un aumento de presión, vamos a notar que cae un poquito. En el caso de que notemos que el descenso está como al final de nuestra vagina, va a ser porque haya un descendimiento del útero, un uterocele, o de la cúpula vaginal, ¿vale? Y aquí incluso puede llegar a descender hasta el intestino. Y en el caso de que nosotros notemos un abultamiento en la zona posterior, es que aquí está habiendo un descendimiento del recto. Lo más importante, ¿vale?, cuando notemos cualquier tipo de sintomatología, es que acudamos a un buen profesional que nos haga un buen diagnóstico y un razonamiento clínico del tipo y del grado de prolapso que estamos teniendo, porque en función de que sea uno u otro, va a tener un tipo de tratamiento u otro. Y por ejemplo, el grado 1 y 2 sí que suelen responder muy bien a los tratamientos de fisioterapia, va a depender mucho del estado de la persona, de la edad, de los hábitos, pero el grado 3 y 4 aquí ya deben de intervenirse de manera quirúrgica. Por lo tanto, lo ideal es intentar tratar al prolapso cuando está en grado 1 o grado 2 para que tenga remedio. Claro, María, entiendo la importancia de acudir a un profesional para que nos dé realmente el diagnóstico, porque la sintomatología que nos estás diciendo es muy parecida a no tener un suelo pélvico
sano, pero claro, no necesariamente sería que tenemos un prolapso. Y hacernos la palpación, algo que entiendo que sería muy conveniente que todo el mundo lo hiciera, pero que no se suele hacer, ¿cómo de difícil puede ser para alguien que no sepa? Entenderá si tengo caído algo o no. Es así normalmente. Como realmente no nos palpamos con esa naturalidad o ese hábito, la importancia aquí de acudir a un profesional con un mínimo de síntoma que tengas es fundamental. Claro, es que aquí se encuentra la complejidad del tratamiento del suelo pélvico. Ante cualquier síntoma que puede ser o puede parecer que la causa está siendo una incontinencia urinaria o que realmente la causa no es una incontinencia urinaria sino un descenso de la vejiga, es necesario un buen razonamiento clínico y una valoración totalmente personalizada para encontrar la causa exacta de esa sintomatología y ponerte mano a la obra cuanto antes, pero de aquí la importancia a acudir a un especialista y hacerte una valoración. De hecho, mi última pregunta era si existen ejercicios que podamos hacer en casa para fortalecer nuestro suelo pélvico, que podamos, bueno, mucha gente ahora a lo mejor puede meterse en Google y buscar ejercicio de suelo pélvico y a lo mejor le sale, lo tenía apuntado por aquí, que son los ejercicios Kegel o los hipopresivos. Claro, según lo que nos estás contando, lo que nos has dicho a lo largo de toda la entrevista, no sé hasta qué punto es conveniente que por nuestra... porque nosotros creemos que lo tenemos regulero, hagamos nuestros ejercicios Kegel o hipopresivos en casa porque sí, sin un apoyo profesional. O a lo mejor dices, sí, pues mira, estos ejercicios vienen siempre bien. Claro, es verdad que son ejercicios que se utilizan para el tratamiento del suelo pélvico, pero es que yo estoy muy en contra de mandar como a todo el mundo la misma receta, porque no todo vale para todo el mundo, si no yo no tendría trabajo, no me dedicaría casi exclusivamente al suelo pélvico. Por ejemplo, en el caso de los Kegel, yo me encuentro a muchas mujeres que me dicen, yo hago Kegel, y digo, ah, bueno, vale, parece que va a tener un buen control de la musculatura y va a tener la zona medio bien. Y cuando le digo que me haga un Kegel, yo palpo que no me está activando nada la musculatura. Es decir, ella se cree que lo está haciendo bien y no está haciendo nada bien. O incluso el Kegel sirve para fortalecer y tener más control de la musculatura. Pero si me viene una paciente con un hipertono de la musculatura del suelo pélvico, el tratamiento no hay que empezarlo por el Kegel, el tratamiento hay que empezarlo por reducir esas tensiones, buscar puntos gatillo y bandas tensas y empezar a relajar la musculatura del suelo pélvico. Y después empezaremos con el control. Pero claro, no se está haciendo ningún favor intentando tonificar el suelo pélvico cuando realmente lo tiene como una piedra y lo está haciendo sin ningún control en absoluto. Por lo tanto, yo estoy muy en desacuerdo de los tips o los ejercicios para todo el mundo porque normalmente los pacientes acuden con patología y lo que hay que hacer es un buen razonamiento clínico y aplicar un tratamiento personalizado a cada paciente y a cada patología. Incluso en dos pacientes con la misma patología no se le puede pronosticar el mismo tiempo de recuperación porque como estas patologías tienen causas multifactoriales y dependen tanto de la persona y de los hábitos de vida que no se puede predecir ni mandar lo mismo para cada persona. Entonces, alguien que no tenga síntomas, pero que quiera evitar en un futuro tenerlos y piense que está bien, pero quiero ver cómo lo tengo y quiero hacer ejercicios. Voy a ir a un profesional, lo suyo sería ir a un profesional que me haga un chequeo y que me diga, pues estás así, asao, lo suyo es que hagas esto o lo otro para en un futuro seguir como estás de estupenda y de bien. Sí. Básicamente, sí, ¿no? Sí. O sea, que no me voy a Google a buscar qué tengo que hacer. Vale. Pues María, gracias enormemente por hablarnos de la importancia del suelo pélvico para una vida saludable, para un equilibrio interno tan fundamental hoy. Pero antes de irte, te quiero hacer la ultimísima pregunta, porque quien nos está viendo no solo nos está viendo porque quiere saber cómo fortalecerlo, sino hay mucha gente que quiere ser como tú, fisioterapeuta
pelviperineal, que me lo tengo que apuntar porque es complicado, pero para esta gente que quiere trabajar en lo mismo que estás trabajando tú, ¿qué consejos les das? ¿Qué tips o no tips? Pero sí qué aptitudes les dices, pues mira, tenés que desarrollar esto, tienes que hacer lo otro, deberías de ser de esta forma para ir encaminando tu trayectoria a esta profesión. Pues lo primero es que deben ser fisioterapeutas, deben ser graduados. Y luego lo segundo, pues encontrar esa vocación por ayudar a la persona en este aspecto tan íntimo, tan complejo y que está tan asociado al tema psicológico, es decir, es que es un aspecto muy delicado. Y pues eso, encontrar esa vocación y esas ganas de querer ayudar en este aspecto a la persona. Y luego pues obviamente formarse, porque cuanto más formación y más práctica clínica tengas, mejor profesional vas a ser y le vas a poder ofrecer un tratamiento de mucha mayor calidad a los pacientes. Pues muchísimas gracias, María, por esos consejos. Y yo siempre abogaré la formación continua, constante y nunca dejar de aprender y de formarse. Sobre todo para una profesión tan importante, bueno, para todas, pero esta, como dices, tan íntima, tan psicológica y de tanta... Es que es una zona muy íntima, muy personal. Ahí es complicado. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos por hoy. En Fórmula en Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el mundo sanitario, como es el caso de María Moya, para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Gracias, María, de nuevo por estar hoy con nosotros y, como siempre, a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima.